La CAP, donde hablamos de historia precolombina y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast La CAP. Estamos muy agradecidas porque continúen acompañándonos en este proceso y también de paso queremos invitarlos como siempre a que escuchen el episodio anterior, que en este caso tuvimos como invitado especial a Francisco Corrales, quien nos estuvo hablando un poquito sobre mitos, sobre el patrimonio arqueológico. Pero para el episodio de hoy también tenemos una persona invitada, que en este caso es el primer, podríamos decir, arqueólogo en temas náuticos y subacuáticos a nivel nacional, que sería Iván Alfaro Gálvez. Pero Carolina nos va a introducir un poquito más sobre Iván. Sí, María, un saludo a todas las personas que nos escuchan para hablar un poco sobre Iván. Iván es un colega arqueólogo. Trabaja en el Museo Nacional de Costa Rica desde el 2018, posee un bachillerato de la Universidad de Costa Rica y una maestría de la Universidad de Cádiz en España, donde se gradúa con una especialidad en arqueología náutica y subacuática, pero también posee otros intereses como la cerámica precolombina y sistemas de información geográfica. Es buceador avanzado de aguas abiertas desde el 2020. Para María y para mí, Iván, es un gusto tenerlo acá. Gracias por su tiempo y esperamos que este espacio sea de su agrado. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y saludos a toda nuestra audiencia, a Caro y a María. Sí, yo soy el primer arqueólogo subacuático titulado de Costa Rica, ¿verdad? Eso es un privilegio y una suerte también la que he tenido. Me considero un tipo muy afortunado. El Museo Nacional de Costa Rica fue la institución que financió mis estudios una vez que yo ya pues llevaba tiempo de trabajar en el museo, ¿verdad? Prácticamente desde 2018, que es cuando Costa Rica ratifica la Convención UNESCO 2001, es cuando empezamos a hablar sobre estos temas en la arqueología nacional y sobre todo en el Museo Nacional de Costa Rica. El museo ha financiado mis licencias de buceo. Yo tengo una licencia de Open Water Scuba Diver y la licencia Advanced Open Water Diver, que es más o menos la que permite hacer buceo científico en Costa Rica. Y posteriormente, ya una vez licenciado en buceo y con alguna formación a partir de cursos UNESCO, fue cuando fui a hacer mi maestría en la Universidad de Cádiz entre 2022 y 2023. Regresé a Costa Rica y bueno, he estado en estos temas, sumergido en estos temas durante estos años y me encantaría compartir esta experiencia con nuestros oyentes. Sí, nos emociona bastante porque, bueno, número uno, felicitarlo nuevamente por este gran paso, porque como vamos a estar discutiendo a lo largo del episodio de hoy, Costa Rica tiene una, ¿cómo decirlo?, composición geográfica que uno se queda pensando, ¿cómo es que antes no se dio la oportunidad, verdad, de desarrollar esta área en el país? Entonces, pero de eso vamos a estar hablando con un poco más de detalle a medida que se desarrolle la conversación. Pero antes de entrar con esos temas más detallados sobre lo que está haciendo en arqueología subacuática y náutica, creo que sería importante que nos explique bien qué es la arqueología subacuática y náutica, qué es lo que hace un arqueólogo, una persona arqueóloga que se dedica a estas áreas. Sí, bueno, la arqueología subacuática y náutica, como la arqueología terrestre, ¿verdad? Lo que hace es estudiar a los seres humanos, pero en este caso serían los seres humanos que encontraron un modo de vida en una embarcación. Hay que entender que antes de que el ser humano intentara conquistar el espacio, ¿verdad? Como dicen, una embarcación era la mayor tecnología de la época, era como el antecesor al transbordador espacial o al cohete. Las mejores y más ingenieriles mentes de la humanidad estaban concentradas en hacer una máquina que pudiera surcar el océano. Esa era como la mayor ambición que tenía el ser humano, ¿verdad? Es algo que se remonta, bueno, desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Parte natural de la navegación y de esas personas que encontraron un modo de vida en una embarcación, pues es el naufragio, ¿verdad? El naufragio es tan natural como la navegación misma. Entonces,
mucho de este modo de vida que se perdió durante un naufragio es lo que la arqueología subacuática, es la especialidad de la arqueología subacuática, ¿verdad? Nosotros nos especializamos en reconstruir esos modos de vida, en saber cómo vivían las personas, qué era lo que hacían dentro de la dinámica naval. Parte de lo que nosotros estudiamos es la arquitectura naval, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos, a partir de las piezas de una nave, identificar qué tipo de nave era y para qué fue lo que se utilizó. Entonces, la arqueología subacuática y náutica principalmente estudia estos temas y requiere un perfil muy específico de persona, ¿verdad? Estamos hablando de un arqueólogo o arqueóloga que es capaz de sumergirse, ¿verdad? Que tiene licencias de buceo y que puede ejercer buceo científico. El buceo es un deporte recreativo, ¿verdad? Pero el buceo científico es algo más complejo. Entonces, un arqueólogo o arqueóloga subacuática se puede sumergir, puede interpretar un contexto arqueológico y principalmente, bueno, ya podemos hablar un poco más tarde sobre esto, pero dentro de esta misma dinámica en la que preferimos mantener todos los monumentos arqueológicos, los sitios arqueológicos in situ, ¿verdad? Tratamos de interpretar el contexto arqueológico y cuando estamos ya afuera, ¿verdad? En la seguridad de una embarcación o una tierra, entonces le damos una divulgación responsable a lo que se encuentra abajo del agua, que es algo que no está disponible para todas las personas. Iván, entonces me queda una duda. Bueno, primero para distinguir bien para la audiencia, entonces subacuático significa debajo, digamos, estos naufragios que quedaron debajo del agua. Náutico se referiría a todos estos, yo qué sé, embarcaciones, digamos, todo lo relacionado con el tema de embarcaciones. ¿Qué pasa entonces? Porque me vienen a la mente casos, por ejemplo, en los que a veces cambia el nivel del mar, entonces las ciudades costeras quedan sumergidas, etcétera. ¿Eso calzaría como arqueología subacuática? ¿Es otra área completamente distinta? Sí, esto entra dentro de la arqueología subacuática. Hay que remontarnos a la legislación que cuando Costa Rica ratificó la Convención UNESCO en 2001, lo que hizo fue prácticamente trasladar la convención a una ley nacional, ¿verdad? En 2022 se crea un reglamento de ley para hacerla operativa y en el reglamento de ley, a partir de la Convención UNESCO, se especifica que patrimonio cultural subacuático son los vestigios de carácter histórico que hayan permanecido 100 años o más sumergidos o semisumergidos. Entonces, mi especialidad es más que todo las embarcaciones, pero una ciudad hundida es también parte del patrimonio cultural subacuático. Hay algunos monumentos arqueológicos en tierra que permanecieron sumergidos por más de 100 años y que ahora ya no lo están. Esto también es patrimonio cultural subacuático. Mi especialidad son las embarcaciones, pero hay otros arqueólogos subacuáticos, arqueólogas que se dedican a la investigación de puertos o de ciudades. Las investigaciones más reconocidas son, por ejemplo, la de Tanis Heraklion, esta es en Egipto, y también la de Port Royal, que era una parte de Kingston, que también estas son dos ciudades que se hundieron enteras y que los arqueólogos subacuáticos y arqueólogas han estudiado durante algunos años. Algunos de mis compañeros se dedicaron, por ejemplo, a estudiar una ciudad también hundida en Nápoles, que se llama Baia. Esto más que todo, bueno, en Europa es mucho más rico en este campo. Nosotros en Costa Rica, como la arqueología subacuática nació en 1960, ¿verdad? Es relativamente joven, es una ciencia en realidad bastante joven. Entonces estamos empezando a descubrir estos contextos hasta ahora en América. Y fue algo que se desarrolló en el Cabo Gelidonia en Turquía y que se ha ido disgregando a lo largo de los países, ¿verdad? Estamos profesionalizándola en América. Y ahora es cuando estamos descubriendo estos contextos arqueológicos que son tan interesantes y que, como te digo, ocupan este perfil de persona específico para poder investigarlos. Iván, y bueno, ya nos dices un contexto un poco sobre la diferencia entre la arqueología subacuática y náutica. En Costa Rica, ¿hay ejemplos de este tipo de arqueología o con vos es que se está dando inicio a esta disciplina? Bueno, muchas de las investigaciones que se han realizado con anterioridad implicaban patrimonio cultural subacuático que no sabíamos que existía. Las investigaciones más relevantes, o al menos las que yo considero que han sido como las que han sido pioneras en esto, han sido las investigaciones que han realizado algunos compañeros como Felipe Solís del Vecchio, Ricardo Vázquez Leiva y Juan Vicente Guerrero, Ana Jensi Herrera también, en algunos monumentos como La Regla o Huiscoyol. Estos se encuentran en el Golfo de Nicoya.
La Regla es un sitio que se encuentra en zona intermareal y que tiene, bueno, prácticamente los cementerios, es un cementerio de los más antiguos de la arqueología nacional. Y Huiscoyol es un sitio arqueológico que estuvo sumergido durante más de 100 años y ahora ya no lo está. Este está un poco más tierra adentro. Entonces, mis compañeros lideraron esas investigaciones hace varios años. En ese momento nadie hablaba de arqueología subacuática, pero es patrimonio cultural subacuático y es parte de lo que la legislación protege. Uno de los ejemplos que es más representativo en cuanto a la arqueología subacuática puede estudiar, ¿verdad?, este tipo de patrimonio son las trampas que se encuentran en Playa Nacascolo, bueno, sobre todo en la Bahía Culebra, ¿verdad?, pero también hay en Quepos y en Manuel Antonio. Algunas de estas trampas fueron investigadas hace mucho tiempo, ¿verdad?, por mis compañeros, ¿verdad?, por Felipe Solís del Vecchio, por Ricardo Vázquez Leiva, que es un compañero que ya se pensionó. Y bueno, principalmente estos son diques o corrales de piedra que están en zona intermareal y que funcionan con las mareas. Cuando la marea sube, todos los peces se meten dentro de la trampa, ¿verdad? Y cuando la marea baja, solo los más pequeños pueden salir. Entonces parece que la gente, no sé si incluso en el 500 antes de Cristo podía recuperar los peces a mano, ¿verdad? Un método de pesca artesanal que yo creo que funciona incluso en estos días. Es algo tremendamente eficiente. Es parte del patrimonio cultural subacuático prehispánico de Costa Rica y que se ha estudiado, se ha investigado de las maneras que conocemos todos, ¿verdad? De cómo se ha desarrollado la arqueología nacional. Ahora sabemos que estos sitios arqueológicos son patrimonio cultural subacuático y a la luz de las nuevas metodologías que podemos implementar, nos falta, por ejemplo, darle un nuevo enfoque a la investigación de estos sitios. Vemos que tal vez te estás enfocando más en la cuestión de las embarcaciones y los naufragios y que para esta arqueología estos elementos son de suma importancia. ¿Qué tipo de evidencia es posible de encontrar en los restos de un naufragio, Esteban? ¿Y cómo se recuperan esos restos? ¿Y qué información se extrae de ellos? ¿Y cómo es ese contexto a la hora de analizar y de estar haciendo arqueología subacuática? Sí, bueno, hay que entender que cuando ocurre un naufragio, normalmente los navíos pierden parte de su integridad, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos los barcos como la parte de abajo de los barcos tiene algo que llamamos la línea de flotación, ¿verdad? Un barco es como un iceberg. Hay una gran parte del barco que no se ve, es la parte del calado de la nave. Entonces, lo que se encuentra por debajo de la línea de flotación, que es lo que vemos, el agua hasta donde llega el barco, es principalmente lo que se conserva. La arqueología subacuática es lo más parecido que hay a una máquina del tiempo. Es posible encontrar los restos de un naufragio como si hubiera sido ayer. ¿Por qué? Porque las piezas de la nave normalmente quedan debajo de la arena o debajo del agua. Debajo de la arena, este es un medio anóxico, no hay oxígeno ahí. Entonces no hay bichillos que se puedan comer la madera, que puedan corroer otro tipo de materiales. La madera no se conserva en el aire que respiramos, ¿verdad? Pero debajo del agua, debajo de la arena sí. Entonces es posible encontrar madera del siglo V antes de Cristo, por ejemplo, o otros materiales que en condiciones normales se perderían. Esto vuelve todo mucho más difícil a la hora de recuperar los contextos. Por eso es que la Convención UNESCO de 2001, que ha sido la guía en cuanto a la conservación de los sitios arqueológicos a lo largo en el mundo, designó que lo mejor era mantenerlos in situ. Entonces, un contexto arqueológico en arqueología náutica y subacuática normalmente nos refiere a toda esa parte debajo de la línea de flotación de la nave. Nosotros lo encontramos, identificamos las piezas. Una vez que se pueden identificar las piezas, sabemos qué tipo de nave era. Y una vez que contamos con qué tipo de nave era, podemos empezar a interpretar por qué fue que naufragó, cuál era el pabellón que llevaba. Una vez que se sabe qué tipo de nave era, también se puede identificar la ruta. Ya casi nos vamos acercando hacia lo que la gente hacía ahí, ¿verdad? Normalmente lo que hacemos es extraer muestras solo para datación. En la primera era de la arqueología subacuática, que más o menos va entre 1960 y el 2001, era muy importante reflotar las naves. Entonces, los investigadores lo que hacían era, una vez que estaba estudiado el contexto arqueológico debajo del agua, le ponían globos para poder reflotar las naves. Pero claro, esto implicaba una conservación y un método para conservación que era extremadamente caro y que era muy probable que saliera mal, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de esta primera era que les comento, muchas espadas de bronce, por ejemplo, se sacaban y una vez que estaban en la cubierta del buque oceanográfico se desintegraban. Mucho del contexto arqueológico se perdió allí.
Ahora estamos en una segunda era de la arqueología subacuática, ¿verdad? Que va entre el 2001 y nuestra actualidad, que se refiere a que todo debe permanecer in situ y nosotros tenemos que ponernos el equipo de buceo, meternos en el agua, identificar las piezas, responder a las preguntas de investigación que podamos y una vez que tengamos estos datos, darle una divulgación responsable. Creemos que esta es la mejor manera de proteger los sitios arqueológicos subacuáticos. Metodológicamente, digamos, eso es cuando ya encontrás la embarcación, pero si vos no sabes cómo o dónde está la embarcación, ¿cómo le llegas a la embarcación? O sea, ¿cuáles son los métodos o la metodología que se usa para llegar a un naufragio, digamos? Sí, muy buena pregunta. Principalmente nosotros nos regimos por los archivos históricos. Muchas rutas de navegación se encuentran ahí. Otro aspecto importante es, yo creo que como sucede en toda la arqueología de Costa Rica, es que la mayor parte de los sitios arqueológicos que encontramos son referidos por alguna persona que sabía que había un barco hundido por allá, que había escuchado que naufragó otro barco. Nosotros combinamos los testimonios orales con los archivos históricos, hemerográficos, y una vez que tenemos identificado un contexto, nos metemos al agua. Nosotros tenemos licencia para bucear hasta 30 metros. Luego de los 30 metros de profundidad, es probable que uno esté arriesgando bastante la vida. Hay mucha presión ahí, ¿verdad? Aquí estamos a una atmósfera de presión. Cada 10 metros que se sumerge una persona, aumenta otra atmósfera. Entonces hay mucha presión, ¿verdad? Después de los 30 metros, la máscara aprieta demasiado. Tus pulmones son 3 veces más pequeños. Entonces, una vez que se llega a ese punto, que es cuando ya no podemos prospectar, ¿verdad? A lo mejor ya no se puede ver mucho, ocupamos otras herramientas. Hay un tipo de dron subacuático, ¿verdad? Que llamamos el ROV, Remote Operate Vehicle. Es básicamente como un submarinito que está con un umbilical, ¿verdad? Con una manguera que va hasta un buque oceanográfico. Lo utilizamos para poder identificar todo lo que esté bajo los 30 metros. Y bueno, ya las técnicas más sofisticadas para poder identificar lo que se encuentra debajo del manto oceánico, normalmente un sonar de barrido lateral. Este tipo de herramientas aún no se han probado en Costa Rica, pero ya tienen larga data en la arqueología subacuática mundial. Entonces, de momento, dentro de nuestra experiencia, todo lo hemos podido investigar dentro de la línea batrimétrica de los 30 metros. Entonces, sí, nosotros nos ponemos el equipo de buceo, realizamos prospecciones como se podrían realizar en tierra, ¿verdad? Normalmente encima de unos 2 o 1 metro por encima del manto oceánico para ir identificando los elementos que podamos ver. Como en la arqueología terrestre, conforme pasa los años, uno tiene mejor ojo que antes, entonces puede identificar otros elementos. Muchos de estos sitios arqueológicos están concrecionados por el coral. Entonces, lo cual es bastante bueno. El coral protege el patrimonio cultural subacuático mucho mejor de lo que nosotros podemos soñar con hacerlo. Entonces, no solo son sitios arqueológicos culturales, ¿verdad? Sino también naturales, hogar de muchas especies submarinas. Dentro de esta dinámica es que nosotros podemos identificar los elementos arqueológicos y una vez que tenemos identificado un contexto, pues es el momento de investigar. Estaba pensando, ahora que menciona todo esto de lo de, digamos, las embarcaciones que a veces hay coral adherido, me quedé pensando que qué complejo es esto a nivel, digamos, de múltiples disciplinas, ¿verdad? Y también de permisos, me imagino, no solo arqueológicos, sino también de impacto, ¿qué será? De la biodiversidad marina. Hay, no sé, digamos, si conoce casos a nivel internacional o nacional, ¿qué tipo de permisos se deben considerar? Me imagino que necesita permiso arqueológico, permiso del SINAC, permiso de, no sé. Sí, bueno, mi experiencia en España nos enseñó que hay pues un puente, ¿verdad? Muy amigable entre la biología marina, la ingeniería marítima y la arqueología subacuática. En España utilizan un método, por ejemplo, que consiste en remover el coral y utilizar una resina para que el coral vuelva a crecer. Entonces, por ejemplo, hay indicadores arqueológicos de arquitectura naval como piezas de artillería, ahora cañones, en los que las personas que acuñaban los cañones normalmente le ponían a qué barco pertenecía o quién era el que lo había hecho. Entonces en España removían esa parte del coral, se leía quién era la persona que lo había acuñado y le volvían a poner esa resina para que el coral creciera. Bueno, en Costa Rica de momento me han dicho que esto es inviable, ¿verdad? Los arrecifes coralinos en Costa Rica son nuestro tesoro. Lo que debemos hacer es protegerlos,
los corales lamentablemente se están poniendo blancos, se están muriendo. Este es un tema que a nosotros nos interesa tanto como el patrimonio cultural subacuático, y el cual estamos normalmente tratando de aprender más, ¿verdad? Hay muchas empresas que han sido nuestras aliadas, como Racing Coral, Inoceana. Ellos hacen monitoreos de los corales y, por ejemplo, Inoceana hizo un monitoreo del coral en la isla del Coco antes de que nosotros fuéramos este año, y ellos estaba el barco hundido ahí y había partes que ellos no sabían, y ellos me enseñaron la fotogrametría y les dije, mira, es que ahí está el barco. Entonces nos llama mucho la atención. Sí, normalmente hay que sacar este tipo de permisos, normalmente con el SINAC. Hay uno de los sitios arqueológicos más importantes de Costa Rica, está en el Parque Nacional Cahuita. Ustedes saben que gran parte del área del Parque Nacional es marítimo. Entonces el SINAC otorga un permiso de investigación que principalmente lo que valora es que el arrecife coralino no se ponga en peligro. Entonces muchas de las técnicas que utilizamos tienen que estar sujetas a que los arrecifes coralinos no sufran, ¿verdad? No les puede caer arena ni nada de esto. Pero se puede llegar a un entendimiento. La arqueología subacuática se puede desarrollar sin que el ecosistema submarino se vea afectado, ¿verdad? A pesar de que todos sabemos que la arqueología es destructiva en líneas generales, lo principal es que el impacto no sea mucho, y con las herramientas con las que contamos se puede hacer una excavación estratigráfica, por ejemplo, debajo del agua, como si la hiciéramos en tierra. Entonces esto ha ido avanzando, va a avanzar mucho más con las nuevas tecnologías, y cada vez estamos más cerca de lograr el equilibrio entre una investigación arqueológica subacuática y mantener equilibrado el ecosistema submarino. Sí, me parece bien interesante cómo señala todas estas alianzas, y también, bueno, ya que ha estado comentando algunos casos, digamos, en Costa Rica, me parece, digamos, interesante que, bueno, nuestro país es un área que está rodeada por una gran cantidad de agua salada. Entonces tenemos evidencias de embarcaciones que naufragaron en nuestras costas, así como nos ha estado comentando. ¿Nos podría tal vez hablar, además del ejemplo de Cahuita que nos estaba comentando, qué otros ejemplos sobre naufragios hay en las costas de Costa Rica? Sí, principalmente en el Océano Pacífico, dentro de las investigaciones en las que he podido participar. Por ejemplo, en la isla San Lucas hay 3 pecios allí, ¿verdad? Le llamamos pecio a un barco hundido. El pecio viene de la palabra pecium, ¿verdad? Que era que los romanos, cuando un barco se hundía en la antigua Roma, los peces, el cardumen de peces se iba detrás del barco. Entonces los romanos veían los peces y decían pecium, pecium. Bueno, esta es una castellanización, y nosotros le llamamos pecio a todos los restos de barcos hundidos. Bueno, entonces en la isla San Lucas hemos identificado 3 pecios. Creemos que son, de momento, que son navíos de vapor que estaban en funcionamiento más o menos en 1900. Estos pecios eran parte de navíos que creemos que intencionalmente se fueron a dejar ahí. La isla San Lucas, vista como un cementerio de navíos, ¿verdad? Un cementerio de barcos no es un lugar donde mágicamente, ¿verdad? O hay corrientes, o por alguna razón todos los barcos se hunden. No es eso. Un cementerio de barcos es un lugar donde intencionadamente una persona va a hundir una nave para cobrar un seguro. Sí. Entonces, las aseguradoras son un actor clave, ¿verdad? Dentro de los naufragios, y principalmente los problemas que hay entre la aseguradora y la empresa dueña de los navíos. Entonces hemos identificado 3 embarcaciones de vapor en la isla San Lucas, más o menos entre 1900 era cuando estaban operativas. También en el Océano Pacífico, bueno, la isla del Coco es uno de los lugares más representativos. Recientemente tuvimos la oportunidad de visitar la isla y pudimos estar buceando en el pecio que se encuentra en Bahía Waifer. Esta era una embarcación que estuvo en funcionamiento entre 1875 y 1907. Estaba ahí anclada. El 27 de diciembre de 1907 rozó un fondo rocoso, y entonces el barco empezó a escorar, ¿verdad? Escorar es cuando el barco se está yendo de lado, le está entrando un montón de agua y ahí ya no hay nada que hacer. El barco se hundió y está ahora mismo a 17 metros de profundidad ahí en Bahía Waifer. Está congestionado por el coral. Los ejemplos que conocemos en el Pacífico son esos también, aparte del barco del Fela. El Fela es uno de los navíos que se encuentra al frente de Punta Arenas. Este es uno de los más interesantes porque
A pesar de que aún no tiene 100 años de antigüedad y no entra dentro de la categoría de patrimonio cultural subacuático, aún es un monumento potencial, y se refiere a uno de los navíos que fue torpedeado por un navío alemán en el contexto en el que Costa Rica le declaró la guerra a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante. Este es un barco que aún no hemos podido bucear, pero lo tenemos dentro de nuestro radar. Y de parte del Mar Caribe, ¿verdad? La parte del Atlántico, hay 3 pecios en Playa Manzanillo. Estas son embarcaciones del siglo XVIII. En el siglo XVIII es la época dorada, no solo de la piratería en el Caribe, sino también de empresas pesqueras y de otras facciones, ¿verdad? Que estaban interesadas en los múltiples recursos que ofrecía el Mar Caribe en aquel momento. Uno de los pecios se pudo datar, una de las partes, y la madera se envió a Estados Unidos, y la datación que obtuvimos fue de 1721-1818 después de Cristo. Entonces, aún no hemos podido identificar la relación entre estos 3 pecios, pero se encuentran en Playa Manzanillo a más o menos entre 200 y 300 metros de distancia. Y el otro que conocemos, pues, es el de Punta Cahuita, ¿verdad? En el Parque Nacional Cahuita. Es un navío, un gran navío, posiblemente un galeón, una fragata, que se encuentra hundido a 65 centímetros bajo el manto oceánico. Este fue un navío en que hay que excavar para poder verlo, pero prácticamente toda la obra de la nave se encuentra allí. Los navíos de madera impulsados a vela los hemos encontrado en la parte del Caribe, y los navíos impulsados a vapor, ¿verdad? O un poco más recientes en la parte del Pacífico. Estamos arañando apenas la arqueología subacuática de Costa Rica. Estamos arañando la punta del iceberg. Pero sí, estos son los ejemplos que conocemos y de momento es lo que nos hemos concentrado, a falta de que aparezcan algunos otros. Una de las investigaciones que pudimos desarrollar fue en el Parque Nacional Corcovado, donde encontramos una embarcación que se impulsaba a diésel. Esta ha sido una de las últimas investigaciones que hemos desarrollado. Y también está en esa parte de la península de Osa, que está bastante remoto, algunos de los monumentos que conocemos y en los cuales hemos concentrado nuestras investigaciones. Me está gustando como esa relación, Iván, también de la historia, porque va muy relacionada a, bueno, la parte arqueológica, la parte subacuática, ese tipo de patrimonio, pero también la historia como documento que se puede consultar y ver. Entonces creo que eso es algo muy rico que tiene tal vez esta disciplina, y no sé si se quiere referir como a ese elemento de la historia dentro de la arqueología subacuática. Claro, uno de los ejemplos creo que más representativos es de esta misma investigación que les comento que desarrollamos en Isla del Coco. En Bahía Wayfarer, que es donde está hundido este navío, pudimos identificar las piezas de arquitectura naval y sabíamos que era una embarcación que muy probablemente se impulsaba a vela, un navío de 3 mástiles, por lo que pudimos identificar. Una vez que sabemos qué tipo de barco era, lo siguiente es tratar de identificar la identidad del navío y en qué momento estuvo en el mar. Bueno, para esto a lo que podemos recurrir es a las fuentes históricas. Entonces, al ser la Isla del Coco un lugar tan representativo en cuanto a lo que sucedió allí, ¿verdad? En aquel momento, en el momento en el que creemos que se hundió el navío, estaba la época de August Kistler, que era un expedicionario alemán que estaba buscando el tesoro de Lima. Bueno, parte de lo que tratamos de identificar es qué relación podría haber entre el expedicionario y el navío. Bueno, el navío resultó ser de pabellón alemán. Nosotros pudimos seguir el rastro de esto a partir de los contratos de las aseguradoras. Estos son archivos históricos. Resulta que la aseguradora se metió en un problema con la empresa que era dueña del navío, que era la empresa Metz and Decker Company. Entonces, la aseguradora dice que el navío se hundió por un descuido del capitán, Edwin Stoltz, y la empresa dice que nada que ver, ¿verdad? Que ellos tienen que pagar, y yo creo que lo más seguro de la historia de la humanidad es que las aseguradoras nunca quieren pagar. Entonces, este pleito legal quedó en los archivos históricos y nosotros pudimos rastrearlo a partir de ahí. Como fue algo tan tenso, ¿verdad? Y implicaba mucho dinero, ¿verdad? Un barco hundido es algo que no queremos que suceda, nadie quiere que suceda eso, porque es una economía que se va al fondo del mar y no se recupera. Entonces, como un pleito legal, el archivo histórico quedó allí. Nosotros lo que hicimos fue seguir esta ruta y encontramos encontramos este problema legal que aún no sabemos en qué derivó, no sabemos si la aseguradora pagó o no. Estamos investigando eso.
Pero a partir de esta investigación histórica fue que nos dimos cuenta de que muy probablemente el navío, como les digo, fue botado al mar en 1875, se hundió el 27 de diciembre de 1907 y creemos que se llamaba Sailing Vessel Viduco. Entonces, a partir de los archivos históricos y la investigación arqueológica subacuática, que nos demostró qué tipo de navío era, proponemos la identidad del navío y la dimensión espacio-temporal, lo que tanto nos importa en la arqueología, ¿verdad? Sabemos más o menos en qué momento estaba en el mar, cuándo se hundió y por dónde se estaba moviendo. Muy bien, súper interesante, Iván. Ahora hablaba sobre los materiales, la evidencia arqueológica y que es mejor en muchos de los casos dejarla ahí, y conservarla debajo del mar. En todos los casos es así, porque yo he visto, o creo que la mayoría de nosotros hemos visto algún tipo de documental donde tal vez sacan las monedas o estas ánforas, ¿verdad? O qué sé yo, una serie de materiales que sí rescatan y que los sacan, pero vos estás diciendo que es mejor dejarlos ahí. En todos los casos es mejor dejarlos ahí, o cuando sí es necesario sacarlos, ¿cómo ese es el tratamiento para conservarlos mejor? Sí, bueno, algunas instituciones que realmente están comprometidas con el patrimonio cultural subacuático han podido recuperar muestras y las han podido estabilizar. El método que yo conozco, ¿verdad?, es extraer las muestras dentro de la misma agua. Esta agua hay que mantenerla refrigerada con la muestra dentro. Hay que desalinizar la muestra del agua y posteriormente pasar a un proceso de hidrólisis. Es un proceso extremadamente caro. El Museo de Cádiz decidió hacer esto con uno de los cañones del navío insignia de la Armada Francesa en la batalla de Trafalgar, el Bucentaure. Este navío fue el único que quedó muy mal, ¿verdad? Entonces, después de la batalla, decidieron llevárselo hasta la bahía de Cádiz y los agarró un temporal y el barco se fue destruyendo a lo largo de la bahía. Entonces el Museo de Cádiz vio la oportunidad y rescató este cañón, uno de los cañones del buque insignia. Para poder estabilizar la pieza pasaron 2 años y tuvieron que invertir más de $46,000 en poder estabilizar la pieza. Es un proceso extremadamente caro y es probable que no salga bien. Entonces la Convención UNESCO, como les digo, es la que ha designado que lo mejor es mantener los materiales in situ, que es donde se conserva mejor, con la arena, con el agua, con el coral. Actualmente pensamos que la mejor manera es solo extraer muestras para datación, que sabemos que es completamente destructivo, ¿verdad? Estas muestras no van a poder volver al mar y nosotros no podemos asegurar condiciones para poder exhibirlas. Entonces el patrimonio preferiblemente debe quedar in situ. Dado que es importante conocer la temporalidad de los materiales, entonces cuando recurrimos a este tipo de muestreo, que como les digo es muy caro y que normalmente pues estamos hablando de partes del navío. Un navío es simétrico. Una vez que se le quita una parte, pues hay una pérdida de la información. Nosotros sacrificamos esa parte de la arquitectura naval para poder identificar la dimensión cronológica. Pero bueno, es una por otra, ¿verdad? En Costa Rica actualmente nosotros no contamos con las condiciones para poder sacar una pieza del agua y exhibirla en ningún momento. Es un proceso muy caro y el cual nosotros aún no estamos preparados. Y conforme va avanzando la arqueología subacuática, creemos que lo mejor es que se mantenga siempre in situ. Es nuestra labor sumergirnos y darle una divulgación responsable a lo que se encuentra debajo del agua. Sí, qué interesante. Bueno, los retos a nivel internacional, digamos, de la arqueología subacuática y de retos que, digamos, es interesante ver cómo nuestro país va a avanzar en eso cuando es una disciplina tan reciente, ¿verdad? Esto me lleva a pensar que, bueno, usted como arqueólogo del Museo Nacional de Costa Rica, ¿qué proyectos le esperan a futuro o que le gustaría desarrollar? Y yo sé, Iván, déjeme soñar, pero ¿qué espera, digamos, de la arqueología subacuática de Costa Rica, digamos, en planes como de, si bien no se pueden extraer los materiales fuera del agua, qué posibilidades hay para la gente para que esté en contacto, digamos, con esa información, o sea, como visitar, digamos, ese patrimonio arqueológico? Sí, bueno, nosotros dentro del Museo Nacional de Costa Rica
pensamos que la mejor manera es esta, ¿verdad? Tratar de hacer un registro de los monumentos arqueológicos que se encuentran en ambas costas. Es un trabajo que apenas hemos empezado. Mi tesis de maestría más o menos iba enfocada en ese aspecto, ¿verdad? En la arqueología subacuática nosotros manejamos las famosas cartas arqueológicas, ¿verdad? Una carta arqueológica la entendemos como un mecanismo de protección de patrimonio en el que identificamos todo lo que sea patrimonio cultural subacuático o potencial de ello en las costas y en tierras adentro, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ríos, con lagos y con las zonas intermareales, ¿verdad? Por supuesto. Nuestra idea es hacer un mapeo general de Costa Rica en los próximos años. Las oportunidades que hemos tenido de investigar algunos de estos precios han sido muy útiles y nos sentimos satisfechos con nuestros resultados, pero lo que más nos importa es tener un mapeo general. Entonces, el Museo Nacional de Costa Rica ahora mismo está enfocado en el registro del patrimonio cultural subacuático de Costa Rica general. Queremos identificar los sitios, saber cuáles son, dónde están. Creemos que es la mejor manera de protegerlos. Una vez que tengamos un mapeo general, es nuestra oportunidad para poder ir investigándolos, ¿verdad? De lo general a lo particular. Yo pienso que a futuro, dentro de unos años, me encantaría pensar que la arqueología subacuática sea una realidad, ¿verdad? Ya en el país. Más o menos y poco a poco estamos intentando profesionalizarla. Creemos que la mejor manera de llevar esto al público, ¿verdad? La gente que no tiene la posibilidad de poder sumergirse como nosotros, pues es con el modelado 3D y la fotogrametría. Estas herramientas son las que consideramos principales. La tecnología va avanzando hacia allí. Entonces queremos trasladar este patrimonio a las computadoras, ¿verdad? A los celulares, que la gente tenga acceso a ello desde un teléfono celular, por ejemplo. Y para ello necesitamos modelados y fotogrametrías especializadas en esto. Entonces, siempre que tenemos oportunidad, tratamos de sacar suficientes fotografías. Utilizamos un software que no es muy complicado de utilizar, ¿verdad? Que es el Aegis of Metashape. Entonces, tenemos algunos modelos que hemos intentado afinar con el tiempo. Cada vez que visitamos un monumento arqueológico en esta categoría, le tomamos más fotografías. Tenemos un acervo de fotografía digital bastante amplio y nuestros modelados cada vez son mejores. Nuestra idea es esa, ¿verdad? Que la gente tenga una perspectiva de los 360 grados de un sitio arqueológico, por muy grande que sea. Es parte de nuestra labor que podemos fotografiar los sitios y sobre todo tenerlos ahí, ¿verdad? Tener un modelado 3D y poderlo ofrecer de manera pública. Hace mucho tiempo en Costa Rica pensábamos que a lo mejor ocultar estos datos, ¿verdad? Para que no se dieran saqueos era la mejor manera de protegerlos, pero nosotros ya no estamos en esa sintonía, ya no creemos que sea eso. Siempre y cuando se pueda mantener la sensibilidad de los datos, lo más importante para nosotros es que la gente sepa que existe este patrimonio, por qué es importante y por qué debemos protegerlo, tanto el público general como las personas que nos dedicamos a esto. Muy bien, Iván, muchísimas gracias. Y para finalizar, a mí me gustaría hacer como esta pregunta un poco más de reflexión. Iván, cuando usted está, ya sea viendo la inmensidad del mar, o sea, ya nos pusimos, ¿verdad?, reflexivos, cuando estás viendo la inmensidad del mar o cuando estás bajo él, ¿en qué estás pensando? ¿Nos podrías dar una reflexión final sobre su sentir sobre este tipo de arqueología? Sí, bueno, principalmente creo que a lo largo del tiempo nosotros nos hemos dado cuenta de que los seres humanos nos cuesta mucho desenvolvernos en dos ámbitos, ¿verdad? En la oscuridad y en el agua. Nosotros no tenemos membranas, no podemos respirar bajo el agua, entonces es un ámbito que nos cuesta. Creo que cuando estoy sumergido, ¿verdad? O me pongo a ver el mar, pienso en lo que nos falta por descubrir, en lo privilegiados que somos de poder tener la capacidad de crear máquinas o crear equipos que nos permitan sumergirnos, ¿verdad? El océano es básicamente todo el planeta. Mucho es agua y poco es tierra. Entonces, nosotros nos sentimos privilegiados, ¿verdad? Dentro de mi formación me he sentido un privilegiado por poder estar cerca del agua, ¿verdad? Nosotros siempre estamos pensando en la playa como nuestro principal medio para divertirnos, para pasarla bien allí. Es nuestro campo de trabajo también. Entonces, poder desarrollar esta arqueología es un privilegio, ¿verdad? Y poder, como les digo, llevar este tipo de patrimonio a la gente que no tiene acceso a él, pues es nuestra mayor responsabilidad y nuestro compromiso.
Yo considero que el patrimonio cultural subacuático de Costa Rica es un legado y que la misión de protegerlo recae sobre todas y todos los costarricenses y en general sobre cualquier persona que visite el país, independientemente de su profesión o sus intereses. Esta es una parte importante de la historia de Costa Rica, sin la cual estamos seguros de que Costa Rica no sería la que es hoy. Sí, bueno, me gustaron mucho las palabras de cierre. La verdad es que sí, bueno, siempre creo que cuando pensamos en mar es uno de los componentes principales a nivel turístico del país, a nivel de imagen internacional, y que ahora, digamos, me parece justo y necesario, y estamos muy felices, digamos, en el podcast que el país está invirtiendo en proteger el patrimonio, otra de las múltiples capas, digamos, del patrimonio arqueológico, histórico del país. Iván, estamos sumamente agradecidas por su participación. Gracias por haber sacado el tiempo para este episodio, y tal vez antes de empezar a despedirnos nos gustaría que nos dejara algún contacto en caso de que la gente quiera, tenga dudas, quiera hablar con usted sobre estos temas. Puede dejarnos comentarnos alguna forma de contactarlo, y la información va a quedar también en la caja de información del episodio. Claro, bueno, yo soy un fanático de esto, ¿verdad? A mí me encanta, entonces todo lo que sea hablar sobre arqueología subacuática y patrimonio cultural subacuático, yo encantadísimo. Principalmente me pueden encontrar en mi correo electrónico institucional, ¿verdad? Yo soy funcionario del museo y cuento con el correo que es ialfaro@museocostarrica.go.cr, o también me pueden encontrar en mi correo de la Universidad de Cádiz, que es algo que he mantenido ahí, que sería i.alfagalvez@alum.uca.es. Tenemos que agradecer a las personas que nos escuchan en cada uno de los episodios que María y yo realizamos. A las personas que están escuchando este episodio, gracias a Iván por permitirnos escucharlo, por permitirnos que nos haya brindado este tiempo, por su tiempo, porque sabemos que pasa muy ocupado. Hemos tratado de hacer este podcast, este episodio ya por bastante tiempo, ¿verdad? A veces estamos nosotras ocupadas, usted le sale alguna gira imprevista, pero por dicha ya se pudo concretar. Muchísimas gracias, en serio. No, muchísimas gracias a ustedes, a nuestros oyentes. La verdad que el podcast me ha encantado la experiencia. He escuchado algunos de los otros episodios y espero que este esté tan interesante como los demás. Siempre, todos nuestros episodios son... No, en realidad todos nuestros episodios intentamos que sean de algún tema poco abordado, o los últimos, ¿cómo será la palabra? Las últimas recientes investigaciones, digamos, que hay de arqueología nacional. Entonces, nuevamente, gracias. Y antes de despedirnos oficialmente, siempre es bueno recordarles que tenemos, como bien Iván nos dijo, varios episodios del pasado que pueden repasar en las distintas plataformas en las que estamos. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, y que tenemos también canal de YouTube en donde pueden seguirnos y dejar comentarios e interactuar con nosotras. Y ahora sí, como a todo invitado, Iván, lo vamos a invitar a que nos ayude a despedir el programa. La dinámica es muy sencilla. Usted dice el nombre del podcast y Carolina y yo intentamos coordinar, decir el eslogan de manera coordinada. Entonces, Iván, adelante en 1, 2, 3. La CAP. En donde hablamos de historia precolombina y más. Muchísimas gracias a las personas. Créditos. Guiones y edición a cargo de Carolina Cavallini Morales y María López Rojas. Música de Quetzal en Free Music Archive. Y agradecemos a nuestros colaboradores, el Centro de Investigaciones Antropológicas, y a Iván Alfaro Galvez.